¿Preparadas? Adelante. This meeting is being recorded. Perfecto. Bueno, pues ya damos inicio, ¿verdad? Sí, Víctor. Perfecto. Pues muy buenas noches. A nombre del Colegio de Ingenieros Industriales del Estado de Guanajuato y del Colegio de Ingenieros Industriales de Celaya, así como del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial de León, Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a este panel de expertas que lleva por nombre Gestión de Buenas Prácticas en la Calidad. O dicho de manera correcta, buenas prácticas en la gestión de la calidad. La importancia de este evento, además de que participan compañeras ingenieras talentosas, jóvenes, forma parte de nuestros programas conjuntos que hemos estado desarrollando y que queremos continuar entre los tres colegios, los cuales también se incorporan a esta iniciativa de Ingenieros Industriales México, iniciativa convocada y organizada por el colectivo que lidera el ingeniero Carlos Aguilar, a quien le agradecemos también sus gestiones en la organización de este panel. Para dar inicio a este panel, me quiero permitir solicitar amablemente unas palabras de bienvenida de nuestro presidente estatal, el doctor Roberto Godínez López. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Víctor. Pues para mí es un privilegio, un honor estar el día de hoy con ustedes en este evento tan importante que es el panel de expertas en buenas prácticas de calidad. Más adelante el doctor Víctor va a hacer la presentación formal de nuestras invitadas el día de hoy. De verdad yo estoy muy contento de que de manera conjunta estemos realizando este tipo de actividades entre el Colegio Estatal de Ingenieros Industriales, que en este momento tengo la distinción de presidir, el Colegio de León de Ingenieros Industriales y el Colegio de Celaya de Ingenieros Industriales. Y desde luego me sumo al reconocimiento al ingeniero Carlos Aguilar por el liderazgo que siempre ha mantenido en el gremio. Agradezco a la audiencia que nos va a seguir o nos está siguiendo a través de las redes sociales y desde luego a los invitados que se están conectando ya en este momento. Debo decirles que parte de la misión del Colegio de Ingenieros Industriales del Estado de Guanajuato es promover la actualización profesional a través de nuestra línea estratégica, que es la mejora continua en los agremiados y desde luego en los profesionistas en general de ingeniería industrial y de ramas afines. Es parte de nuestro plan de trabajo anual y que desde luego se suman los colegios municipales y ese es parte del motivo por el cual estamos desarrollando este tipo de actividades y para mí es un privilegio que me hayan invitado para hacer este mensaje. También parte de los colegios y encabezado por el Colegio Estatal es algo que se llama promover la certificación profesional. Y ahí debo decirles que ya llevamos gran avance realizado de manera conjunta con los colegios municipales para ir logrando los estándares mínimos necesarios que en este caso el gremio de ingenieros industriales necesita para lograr certificarse. Seguimos trabajando en ello, espero que pronto tengamos ya la satisfacción de tener nuestro estándar y que nos permita certificarnos como profesionistas. Y también promovemos mucho lo que es el servicio profesional de índole social y que parte de esto nuestras invitadas y que son colegiadas, pues están haciendo este servicio profesional de índole social, que es parte también de las razones de ser de los gremios colegiados para que contribuir a lo que establecen nuestros estatutos y establece la ley de profesiones.
Y finalmente la vinculación que promovemos y buscamos a través de vínculos con instituciones del sector público, el sector privado, y que hoy celebro pues que estén conectados estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que debo decirles que se tiene un convenio con la universidad para estar promoviendo diferentes tipos de actividades y eventos entre el Colegio de Ingenieros Industriales y la propia Universidad de Guanajuato. Pues de mi parte sería expresarles este mensaje. Si me lo permiten, dar el mensaje inaugural, agradecer la invitación de verdad al doctor Víctor, a nuestras panelistas que están el día de hoy, el liderazgo del ingeniero Carlos Aguilar, que también gracias a su vocación de ingeniero y también los puestos que ha tenido en el gremio, pues ha ido consolidando poco a poco esto que hoy es una realidad. Pues siendo las 20:08, quiero dar el banderazo de inauguración de este panel de expertas en buenas prácticas de calidad, y que debo adelantarles que es el primero de una serie de eventos de esta naturaleza que se van a estar promoviendo, organizando a través de todo el año y los próximos años. Con este evento arrancamos y deseo que sea todo un éxito este panel. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, presidente. Siempre es motivo de enorme gusto, de enorme honra tener la oportunidad de conducir este magnífico panel, en donde nos acompañan 3 mujeres representantes de magnánimas de la profesión de ingenieros industriales, a quien agradezco mucho el espacio que se están dando de podernos participar y colaborar y dar a conocer y compartir con nosotros su experiencia, su liderazgo y sus buenas prácticas en la gestión de la calidad. Me voy a permitir yo presentar a la doctora Claudia Selene Arellano, quien actualmente es docente en diversas instituciones de educación, es ingeniera industrial, tiene maestría en ingeniería industrial y cursa un doctorado en alta dirección. Es un honor, es un gusto, doctora, recibirla y que nos pueda platicar sobre su experiencia en este panel. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Primero que nada agradeciendo la invitación del doctor Roberto, de los ingenieros Víctor y Carlos. Estoy aquí con mucho gusto para compartirles pues estas buenas prácticas y, como lo van a ver en mi presentación, desde 2 perspectivas que siempre, ¿verdad? Buscando la calidad hacia cualquiera de ellas. Me permito entonces compartir mi presentación. Perdón, nada más que primero voy a presentarlas y una vez que termine voy a explicar la dinámica de una disculpa y no continuaríamos cuando nosotros solicitemos. Perdón, perfecto, gracias. No te preocupes. Me voy a permitir también hacer la presentación de, pues siempre es un gusto y un placer encontrarnos en el colegio con antiguos compañeros de algunos proyectos, y en esta ocasión tengo el privilegio de presentar con ustedes a una ingeniera que en lo personal y en lo profesional tengo la fortuna de conocerla ya de tiempo. Ella es muy jovencita y pues no calculemos edades porque ella es muy joven, ¿no? Sí, y su experiencia cuenta desde que es muy joven, desde muy pequeña, está en la práctica, y hoy en día es un gusto para mí que pueda compartir toda su experiencia, a pesar de que es muy joven como todas. Y bueno, pues darle la bienvenida a la maestra Brenda Janet Luna Terrones. Es un gusto, Brenda, tenerte en este panel.
y volver a colaborar en conjunto. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Es para mí un honor y muchas gracias. Vamos a colaborar. Muchísimas gracias, Brenda. Bienvenida. También quiero presentar y tener también el enorme gusto, el honor sobre todo, de presentar con ustedes a una gran ingeniera, sobre todo una magnífica aliada de nuestros colegios, la maestra Nicté Mejía Vázquez, quien siempre se ha sumado a todas las iniciativas que le planteamos. También, bueno, pues dentro de su trayecto, ella ha sido fundadora del Colegio Guanajuatense de Ingenieros Industriales y le damos la bienvenida, maestra Nicté. Muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos con todos los planteamientos. Sé cordialmente bienvenida. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación, ingeniero Roberto, ingeniero Carlos, Víctor. Un gusto saludarlos nuevamente y pues dispuesto siempre a seguir colaborando para la mejora de esta maravillosa carrera a la que nos dedicamos. Gracias por la invitación. Perfecto, bienvenida. Muchísimas gracias a ti. Bueno, voy a permitirme explicar un poquito la dinámica de presentación, de cómo se va a llevar a cabo este panel. Vamos a dar una serie de presentaciones en las cuales van a estar en secuencia, para lo cual me iniciaríamos. Esto no implica que llevemos un orden en cuanto a las presentaciones, es así como se planteó. Iniciaríamos con las presentaciones de los casos de éxito de cada una de las compañeras, para lo cual pueden hacer uso o no de alguna presentación en la cual se quieran apoyar, o bien platicarnos un poquito su experiencia. Vamos a dar para esta parte 10 minutos y vamos a empezar en secuencia. Me voy a permitir solicitar que tenga a bien iniciar la doctora Selene, después solicitarle a Brenda que una vez que finalice Selene pueda presentar ella, y al final cerrar este primer bloque con la intervención de la maestra Nicté. Posterior a eso, tengo preparadas algunas preguntas para cada una de las panelistas. La batería de preguntas, hay libertad en cuanto yo dirijo una pregunta, si alguna compañera quisiera profundizar sobre la respuesta o ampliarla, o bien no estar de acuerdo, pues también puede hacer uso de la voz para manifestarlo. Previamente vamos a estar justamente moderando las intervenciones por parte de su servidor. Si no hubiera alguna pregunta, yo me permitiría solicitar a la doctora Selene nos apoye con su presentación. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, venga. Selene, venga, Vamos. adelante. Muy bien. Ya está, me está traicionando la voz. Ahí está. Entonces, me comparten si se alcanza a ver. ¿Sí, sí la ven? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ya me dicen Se que ve me claramente. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Mi nombre, como ya lo comentó el ingeniero Víctor, Claudia Selene, y hablando de las buenas prácticas en gestión de calidad, yo me voy a permitir, como les mencionaba en un inicio en mi presentación, en la introducción a mi persona, tomar los dos enfoques en los cuales yo me he dirigido. De las principales citas que a mí me gusta compartir, y desde que la conocí, la siento que es totalmente verdadera: la calidad es gratis,
Eso yo lo comparto mucho desde el punto de vista de la docencia. Les digo a mis alumnos que lo que cuesta es no hacer la calidad, ¿verdad? Entonces, Crosby, desde su perspectiva, si no lo dice, ay, discúlpenme. Y bueno, la evolución en los sistemas de calidad, como bien lo sabemos, este tema en las organizaciones siempre ha sido una prioridad. ¿Cuál es el enfoque principal? Buscar la satisfacción de los clientes. Y hablando del término evolución, se han diseñado, se han ido modificando diversos modelos propios de la calidad. Y esto ha sido diseñado en forma minuciosa para lograr precisamente el objetivo más importante, que es la satisfacción del cliente. Cada vez, en cada cambio que se ha ido presentando, es el cliente y le vamos agregando por ahí nuevos enfoques. Hablándoles desde mi experiencia profesional, yo les puedo hablar principalmente cuando egresé de mi carrera de ingeniería industrial, la parte del enfoque automotriz es de lo que a mí más me llamó, de lo que a mí siempre me gustó. Mi tesis de ingeniería estuvo enfocada a una herramienta propiamente de este sector, lo que es el AMEF, y yo tuve la oportunidad de trabajar en aquella planta automotriz que era la más importante en aquellos tiempos, que todavía lo sigue siendo, pero bueno, estas generaciones ya tienen mucho más en donde poder participar, y lo que era para nosotros un objetivo, bueno, a quienes nos gustaba el sector automotriz, era trabajar en General Motors. Yo tuve la oportunidad de ser ingeniera de calidad en el área de motores y bueno, esta empresa es una escuela enorme, la cual me dio herramientas, o sea, la teoría al hacerla ya aplicada aquí y al enfrentar todas las situaciones que en ella se presentan, sobre todo porque nosotros en planta de motores éramos otro proveedor del área de ensamble, o sea, no éramos directamente clientes. Sí, trabajábamos de una forma, como ya lo dije, de forma directa, pero como tal éramos un proveedor. Y bueno, posteriormente, en la misma industria automotriz, trabajé en el área de calidad como ingeniera también en Continental, planta Las Colinas, donde se elaboraban en aquel tiempo los boosters, y aquí sí fue un cambio radical, porque al ser ya un proveedor externo totalmente, al ya no estar trabajando directamente con el cliente, bueno, y aparte de todo, ya tenía yo en esta oportunidad no un solo cliente. Yo ya trabajaba en esta empresa para más de uno, y en esto implicaba pues lo que cada uno de ellos en ese momento se sugería. Si bien la estandarización es parte importante de las herramientas que se utilizan en la industria automotriz, en ese momento, en ese tiempo, todavía cada quien tenía su propio sistema, llamémoslo así. Los occidentales manejaban su sistema, los orientales el propio, y los alemanes. Entonces había toda esa serie de clientes, y es ahí donde se genera este cambio acerca del enfoque o de la adaptación que tenemos que ir haciendo los ingenieros a cada uno de nuestros clientes. Para hacer un poco de contexto, estas eran las principales herramientas o los principales estándares con los cuales en la práctica yo estuve directamente trabajando. Sí, sé que más de uno de ustedes va a decir, ah, caray, ya no hagan cuentas, por favor. Me tocó esa transición, si bien, sí, de QS a ISO TS, pero todavía, pues a nosotros en planta motores participamos en la certificación de QS 9000. Y entonces, pues ahí ya empezábamos a conocer, a trabajar en estos conceptos de calidad a la primera,
propiamente el inicio de la gestión de la calidad ya como una condición básica, ¿verdad? Para todas las empresas. Como recordarán ustedes, pues quienes lo impulsaron fue básicamente las empresas Ford, Chrysler y General Motors. Entonces, esta participación acerca de las prácticas de calidad que yo participé dentro de la industria, pero que como tal, pues la raíz es la misma, ¿no? Ha habido sus modificaciones, sus actualizaciones a todas estas normatividades, pero la base es la misma. Dentro de las, ya como un ejercicio práctico también adicional a los sistemas de calidad, participé en la implementación de nuevas líneas de maquinado, haciendo la validación como ingeniera de calidad, en donde los elementos importantes que yo les puedo compartir, que son esas buenas prácticas, finalmente es iniciar con un equipo que sea, o participé yo con un equipo multidisciplinario, tuvimos la oportunidad de hacer una validación de una línea de maquinado, pero con el proveedor directamente que estaba en Italia, entonces eso ya nos daba una referencia importante, incluso hasta cultural, ¿verdad? Estando en las instalaciones de ellos y viendo cómo hacían el desarrollo y la elaboración de las máquinas propiamente, de las herramientas muy importantes que yo apliqué directamente en la práctica fueron software estadístico, hacer validaciones, hacer corridas en las cuales, de acuerdo a un resultado estadístico, podríamos nosotros decir si la máquina estaba lista o no estaba lista. Entonces, para hacer un resumen muy general, bueno, el conocimiento en herramientas o software estadístico es una muy importante desde ese enfoque. Y bueno, partiendo ahora de esta segunda este segundo aire que le doy yo a mi carrera profesional, por cuestiones personales, ingresé al área de la docencia. Es una oportunidad muy grande porque aquí he podido yo trabajar, pues ahí hay varias de las universidades en las que me ha tocado participar, en mi alma mater, en el Tecnológico de Celaya. Fue muy, muy curioso porque mis maestros luego fueron mis compañeros de trabajo, pero de las cosas que a mí me ha tocado, o lo que a mí me llama también mucho la atención y lo que me gusta mucho compartirle ahora a mis alumnos, es esa parte de lo que yo recibí en la práctica de toda esa experiencia y decirles a ellos cómo es que se vive la ingeniería industrial en la práctica, ¿verdad? Ya hablarles de cosas realmente tangibles, vividas, experiencias reales. Pero además de las cosas o de las prácticas generales, hablando también, podríamos decir, calidad, podríamos decir de todas las herramientas que tiene esta maravillosa carrera que es la ingeniería industrial. Mi principal enfoque con mis alumnos es hacer proyectos de aplicación. Desde cosas, o sea, siempre es trabajar en la práctica, en donde esa herramienta que estamos viendo en la teoría, la podemos llevar a la práctica y sobre todo si tenemos la oportunidad de entrar a una empresa, que esa ha sido una buena, siendo muy reiterativa con el tema, una muy buena práctica. En negocios, sobre todo pequeños, negocios familiares, hacemos uso de las herramientas no nada más de calidad, sino de ingeniería industrial, y llevamos ese negocio a un nivel en el cual ya lo pueden visualizar no como nada más una tienda o un lugar, sino que les damos la oportunidad de que también ellos a través de toda esta aplicación puedan visualizar todas las mejoras que se pueden presentar. Se me cambió un poco la diapositiva, pero incluso
las cosas que les puedo compartir, y es una práctica con ingenieros en agronomía, que por alguna razón en algún momento me tocó participar en esa carrera. Hicimos aplicación de 5S y fue muy curioso porque ellos tenían un cuarto de sus herramientas específicas y estaba en una situación que realmente se requería el uso de la herramienta de las 5S, y bueno, les gustó tanto el resultado que ellos así, porque la materia para los ingenieros en agronomía era cerca de calidad, entonces cuando ya vieron esa aplicación y vieron el resultado, les cambió completamente la visión que tenían acerca de lo que era el concepto de calidad, ¿no? Porque pues al final ellos vieron que tenían mayor acceso a todos las herramientas, todos los recursos que tenían en ese cuarto, y fue muy interesante. Entonces, pues desde mi experiencia, es decir, que yo soy una ingeniera en la escuela en este momento que les platica a sus alumnos cómo es que ellos pueden llegar a vivir y que se enamoren, ¿verdad?, de esta carrera, porque realmente la utilidad y los beneficios y la aplicación y la vivencia que se puede compartir a través de los conocimientos que nos imparten, bueno, es tan amplia como lo pensamos cuando estamos empezando a estudiar, pero todavía es mejor cuando ya lo hacemos en la práctica. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho y bueno, cualquier cosa, al final, si gustan, les comparto mi correo por si tienen algún comentario, etcétera, pero estamos aquí a la orden con los ingenieros también. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación tan clara, tan interesante. Ahora voy a permitir solicitar a la intervención de Brenda. Brenda, te escuchamos con lo que nos quieras platicar. Sí, hola, pues muy buenas noches a todos. Gracias por el foro y la participación que estamos teniendo el día de hoy a través de los colegios de ingenieros industriales. Bueno, realmente decirles que este primer panel que estamos teniendo es justamente para mostrarles parte de lo que la ingeniería industrial puede darnos a nivel de sistemas de calidad. Pero bueno, desde mi experiencia también quisiera mostrarles cómo el papel o mi papel como ingeniera industrial insertada en un sector, pues ha sido... Maestra Brenda, perdón por interrumpirla, pero se escucha muy bajito tu intervención. ¿Podrías acercarte un poco al micrófono? Claro, sí, más bien es que seguramente son los pads. Voy a ver si lo puedo ajustar. Denme un segundo, por favor. ¿Me escuchan ahí? Yo creo que podemos continuar y se escucha muy bajo, pero podemos continuar, o si quieres arreglar un poquito ahí el asunto técnico, pasamos con Nicte y regresamos contigo como tú te sientas más cómoda. A ver, ¿ahí me Ya escucha? mejoró mucho más. Muchísimo, ok. Muy bien, Gracias. entonces, bueno, como parte de lo que queremos compartir el día de hoy, o al menos lo que yo quiero compartir con ustedes, es uno de mis casos de éxito que tuve como ingeniera industrial insertada en el sector automotriz. Justo me tocó en el proceso, digo, ahorita la intervención de la doctora Selene nos sirvió mucho para tener contexto. Ella hablaba de la QS, en su momento a mí me tocó hacer la transición en una empresa japonesa insertada en la industria automotriz de la parte de la ISO TS, ¿sí?, a la IATF 16949. Entonces, la parte que yo les quiero compartir es cómo esta transición de las normas impacta pues directamente en las organizaciones, y en este caso no solamente impactaba
en la organización en la que estaba insertada, sino que, o sea, solamente una norma, sino que realmente eran 2 normas de calidad, ya que en ese momento la ISO 9001-2015 ahora migraba de su versión 2008 a la 2015. Entonces, prácticamente de lo que estuvimos, de lo que, bueno, les puedo compartir un poquito en base a mi experiencia, es que esta transición me permitió conocer muy de la mano los sistemas de calidad, y bueno, en una industria totalmente muy bien articulada como es la industria automotriz. Los sistemas de calidad que ahora nos dicen, bueno, pues finalmente la IATF cuando cambia de esta migración de la norma, pues toma como la base la ISO 9001, que como sabemos la base de esta norma pues es el enfoque al cliente y que el resultado del sistema de calidad pueda brindarnos ese cumplimiento al requisito, ¿no? Pero una vez que esta estructura de esta primer norma, ISO 9001, cambia, pues también tuvo impacto en la IATF, que pues finalmente se conjuntó a nivel industria automotriz y dijeron, nosotros queremos esta nuestra norma, pero basado en los requerimientos también de ISO 9001 como base. O sea, digamos que ahí se divorciaron un poco entre las normas. La ISO TS dejó de ser, o sea, dejaron de tener participación a nivel organización ISO, y entonces IATF entra con todos los requerimientos específicos para la industria automotriz. Entonces, cuando a mí me toca esa transición, pues además de esa estructura que había cambiado en la ISO 9001, porque ahora tomaba toda la parte de gestión de riesgos, ¿sí? O sea, este era el elemento más importante que cambió en esta norma en este momento y que por supuesto ahora sigue vigente, y que la norma, la industria automotriz ya venía a bien trabajando a través de la Core Tool, que es la AMEF. Entonces, digamos que fue conjuntar esa parte de esa herramienta y hacerla ahora parte del sistema de calidad, que esa fue una de las cosas que quisiera compartirles, como también esta transición nos permitió tomar parte de la expertise de esa buena práctica de la industria automotriz y entonces ahora globalizarla a la parte del sistema de calidad, ¿no? Entonces, dentro de mi experiencia, ¿qué es lo que pude notar? Primero, que hay una amplitud muy importante al momento de que cada que hay un cambio en una norma, la información es muy vasta, pero es muy, muy complicada a veces de llevar a la práctica, ¿no? Entonces, lo que a mí me funcionó, esto no quiere decir que le tenga que funcionar a todo el mundo, pero sí la buena práctica que quiero compartir es, primero nos fuimos con híjole, que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí es necesario hacer un plan de implementación. ¿Cómo lo aplicó en este caso Brenda? Pues nos fuimos por el cumplimiento a requisito, pero a través del micromanagement. ¿Cómo es esto? Digamos que fuimos descomponiendo todos los elementos que cambiaban en la norma, si los que ya teníamos en un sistema que apenas estaba, o sea, que ya estaba implementado, pero con ISO TS. Entonces, todos esos requisitos que habían cambiado, cómo los concatenábamos y entonces les asignábamos un responsable y una fecha compromiso, ¿no? Y a través de esto, lo más importante también en este plan de implantación que tuvimos fue la capacitación del personal, porque obviamente si el responsable del sistema de calidad es complicado a veces entender cuando una norma cambia de un proceso a otro, pues para la organización resulta caótico. Entonces, ¿qué me funcionó a mí? Hacer dueños de proceso responsables, un comité táctico, o sea, dueños de proceso como parte del liderazgo, que eso nos hablan mucho las normas de calidad. Nos dicen, hay que establecer el liderazgo se estableció desde la dirección, eso es muy importante en cualquier transición, en cualquier implementación, como recomendación. O sea, obviamente la dirección dice, vamos a crear un sistema de calidad y vamos a certificarnos, pero a muchas de las veces no existe esa unión entre la dirección, ¿no? Entonces, parte del liderazgo es primordial desde la cabeza, no solamente como una estrategia de negocio, sino que se involucren y también compartirles que logramos que este personal de la dirección pudiera capacitarse, ¿no? Entonces, la capacitación estuvo en todo momento. Muy curioso porque
el giro de la industria en la que les estoy compartiendo esta buena práctica se dio en una empresa japonesa. Entonces, llevar todo este curso que llevamos como staff japoneses también, para que la dirección lo entendiera, también fue clave para que aún en las barreras que podamos tener de la comunicación entre comillas, por temas de lenguaje, pues finalmente, de idioma, finalmente, pues pudimos también hacer que la dirección se integrara y posteriormente dueños de proceso, que fue primordial, y luego un comité táctico que fueron responsables también asignados por dueños de proceso que nos permitieron bajar toda la información de tal manera que el último operador de la línea de producción pudiera tener en práctica de qué iban estas normas, ¿no? Entonces, se hizo toda una campaña, un despliegue de concientización, de tal manera que pudiéramos entender cuál era la base, pero ya todo desmenuzado, ¿no? Cuando hablaba desde el inicio, oye, el plan de implementación basado en elementos de requisitos, pues sí, porque era demasiada información para poderla bajar hacia a la planta. Entonces, primero nosotros como responsables, como hubo también un comité, un miembro que a través de juntas semanales y mensuales que teníamos, juntas semanales, nuestro project team, que le llamamos en este momento, y con la dirección mes con mes, ¿no? Para ver cuál era el cumplimiento, en qué avanzábamos y cómo trabajábamos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo principal? Ya como para englobar todas las ideas que quiero compartirles. Lo más importante es, como ya les dije, el tema de tener un plan, un cronograma de actividades, desmenuzar desde mi punto de vista los requisitos, entender, aunque parezca complejo, la parte de qué cambian en las normas, entender que cuál es el enfoque principal de por qué cambia una norma. En este caso, como le decía, ISO 9001 cambió por gestión de riesgos, pero tener como ventaja que estábamos insertados en la industria automotriz y que pudimos llevar una herramienta utilizada también fue muy importante. Y si tú no estás en una industria como es la automotriz, entender que estas herramientas son de índole general y que lo puedas llevar a cabo a través de esta metodología, ¿no? Como es el AMEF, pero pues basado en un proceso. Generalmente lo trabajan en productos. Y por otro lado, como clave, el tema de capacitación. Entonces, pues esa es parte de la intervención que yo quisiera hacer. Por supuesto, es un tema amplísimo que quisiera yo me apasiona mucho este tema de la implementación, las transiciones, los cambios en las normas, pero como de lo general, de una decisión, de un cambio de una norma de calidad, podemos ir bajando hasta obtener todos los resultados que necesitamos en la organización. Entonces, bueno, pues este es el comentario. Espero no haber sido muy técnica. Lo más importante es entender cuál es la participación de un ingeniero industrial que nos sirve mucho tener multidisciplina en nuestra carrera y que finalmente esto lo podemos llevar a los sistemas de calidad. Muchísimas gracias, sería todo, ¿verdad, Brenda? Te agradecemos mucho la intervención, ha sido muy interesante lo que nos estás compartiendo y sobre todo la pasión con la cual nos la compartes. Te agradecemos mucho la intervención. Me quiero permitir solicitarle a la maestra Nicté Mejía, que sí está lista con lo que nos quiera platicar con su presentación. Adelante, maestra. Te Claro que escuchamos. sí. Hola, pues buenas noches nuevamente. Bueno, pues bastante interesante por aquí lo que nos comentan las doctoras. Sin duda alguna, las estructuras de alto nivel que vinieron a revolucionar las normas en todos los campos, llámese seguridad, llámese seguridad informática, responsabilidad social, calidad automotriz, aeronáutica. La estructura de alto nivel sin duda nos ha permitido estandarizar muchas cosas y ya no estar combinando normas en los sistemas integrados. Entonces, pues agradezco mucho la intervención y el preámbulo que hacen las doctoras.
previo. Lo que yo les vengo a presentar es un proyecto de caso de aplicación en el que tuvimos buenas prácticas en la parte de gestión de calidad, o los famosos kaizenes, que a veces cuando salimos de la carrera nos empiezan a hablar de terminologías que como estudiantes no estamos muy familiarizados y para todo nos dicen, aplicamos un kaizen, pero ¿qué implica la aplicación de un kaizen? Bueno, introduciéndolos primeramente a la organización en la que se aplicó este proyecto, me voy a ir directo a un proyecto práctico, ya sin redundar en tanta teoría, pues es aplicado en una industria del giro de autopartes, que ellos proveen a clientes OEM, que son los armadores automotrices, principalmente Audi, Volkswagen y Nissan. Es una empresa que se ubica en el estado de Michoacán, en la cual pues tuve la fortuna de iniciar mi carrera profesional. Ellos se dedican al moldeo por inyección de polipropileno expandido para diferentes partes de los automóviles. El proceso en sí, pues inyección a base de una presurización previa de PETs o de pellets de polipropileno, al cual al expanderse pues obtenemos estas piezas. Bien, rápidamente el proceso de producción consiste en programar la inyección de esos pellets. Una vez que fueron sometidos a presurización, se hace la inyección a través del moldeo, finalmente la expulsión, la recolección y la disposición de los productos para ser pasados a un horno de secado. Ok, ¿qué fue el punto de partida para establecer este famoso Kaizen o programa de mejora como una buena práctica de calidad en línea? Pues fueron piezas fuera de dimensiones, algunas piezas quemadas o marcadas, fallas del mismo proceso, algunas quebradas, algunas con rebabas, las cuales implicaban pues un chorro de problemas en diferentes áreas. Primeramente el scrap, que definitivamente nos hacía caer en el cumplimiento de metas, el impacto en aspectos ambientales, los retrabajos con horas extra, más compra de herramientas, solicitud de más personal para poder sacar la producción. Y nada más para darnos una idea de lo crítico que era este asunto, por explicarles alguna de las experiencias que tuvimos. En el caso de las piezas fuera de dimensiones, pues nos llegó un lote completísimo a Volkswagen, a su línea directamente para los parachoques. Tan grave era el problema porque, bueno, aquí mis compañeras no me dejarán mentir, que la industria automotriz es bastante exigente con la parte de los tiempos. Entonces, cada tiempo, cada minuto, cada hora perdida o de retraso en su sistema de producción implica tiempo, implica dinero para el proveedor. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues el caso más extremo, mandaron un grupo de gente y literal estaban en la línea de producción de Volkswagen midiendo pieza por pieza porque se tuvo que inspeccionar al 100% todo el lote. Esto también ocasionó algunos paros, mantenimientos no previstos, más retrasos, más atrasos en producción, mala imagen con los clientes, ya no generábamos la misma confianza y la baja productividad. A las empresas lo que más les importa es el dinero, la calidad, pues bien lo dijeron, es gratis aplicarla dentro de la organización como buena práctica, pero nos sale caro cuando no proveemos esa calidad que nosotros tenemos como misión proveer a nuestros clientes. Y eso pues nos genera toda la ansiedad del mundo y pues es lo que nos hace hacer reacción. Se organizó un Kaizen, que, bueno, como bien lo dice la terminología japonesa, que significa cambiar para mejorar, Kaizen, que es una estrategia de mejora continua y desde mi punto de vista y con las experiencias que tuve en la industria y que también hemos tenido en el sector educativo, que es ahora en el que me desempeño, pues es la base de todo. Sí, dentro de las estrategias, basándonos en algo muy simple como el principio de Ishikawa, basándonos en la mano de obra, en las personas, todos los niveles, los insumos, revisar todas las entradas de materiales, revisar el medio ambiente, cuáles son los factores internos y externos, es analizar todo el problema. Aquí claramente pues era un problema de medición en el que se involucraban muchísimas variables. Ok, rápidamente
para iniciar el proceso de Kaizen, y se lo digo a mis alumnos, cualquier proceso de mejora, cualquier innovación que ustedes vayan a hacer, cualquier proyecto, incluso iniciar un sistema de calidad desde cero, a todos nos espanta, pero al final de cuentas todo se basa en la maravilla de lo que es la ingeniería de sistemas, que como ingenieros industriales, pues es lo que nos diferencia de las demás ingenierías y nos permite tener esa visión. Todo hay que verlo como un sistema en el que hay entradas y en el que hay salidas. En este caso, nuestra entrada pues era un plan de producción en el que a términos muy resumidos de todo el proceso, pues primero tenía que haber un montaje de moldeos dentro de las máquinas, iniciar el arranque, la inyección, el secado, como ya les expliqué, después de la inyección, la medición y pruebas, que ya viene siendo el control de calidad a través de prueba dimensional y pruebas destructivas para finalmente poderlas liberar, llegar al almacén y finalmente distribuirlas a los diferentes clientes. Lo primero que hay que hacer ante cualquier situación, primero concebir todo como un sistema, que fue lo que hicimos en este caso. Todas las estructuras de alto nivel de las normas nos dicen que pues para todo proceso pues tenemos nuestras entradas y nuestras salidas y la caja negra, que es lo que no entiende el cliente y no tiene por qué saberlo, porque eso ya es situación de nosotros como empresa, como organización, en la que se ven involucrados absolutamente todos los departamentos. Que si bien este era un problema, retomando el tema del problema dimensional que teníamos en los parachoques para Volkswagen, pues muchos pudieran decir, bueno, pues el problema es de calidad porque no midió bien. Y los de calidad pudieran decir, no, pues es que el problema es de producción porque no puso bien los parámetros de inyección. Entonces esto se convierte en una bola de nieve de decir quién hizo qué, cuando al final de cuentas, si no concebimos la organización como un sistema y que en alguno de los eslabones que falla todo el sistema porque no existe esa sinergia. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Una vez que concebimos el sistema, podemos más fácilmente interpretar cuáles van a ser las principales soluciones que a lo mejor pudiéramos pensar en un 6 Sigma o análisis de control de procesos o nuevamente revisar los PIPAPs y las Core Tools, cuando a veces las soluciones más simples son las que nos dan las mejores soluciones. ¿Qué fue lo que se hizo? Bien facilito, implementar un plan de mejora continua. ¿Cuál era la planeación? Bueno, pues el plan de todo esto era la reducción de los defectos en nuestros productos para pasar a la fase de hacer. Se revisan nuevamente los parámetros y especificaciones, no del producto, sino del proceso. Nos queda clarísimo que la falla la teníamos en el producto. Se empieza con la revisión del montaje, ajustar los programas de producción. Tan solo para mencionarles una de las variables más importantes es que contábamos en ese entonces, ahorita creo que ya son como 8 máquinas, en ese entonces teníamos 5 máquinas de inyección para surtir un total de alrededor de 88 piezas diferentes y había unos números de parte que eran partes izquierdas y derechas, entonces si todo eso lo multiplicamos, era un catálogo de productos de 100 y pico productos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo también aquí? La observación, sobre todo en las puestas a punto de las máquinas, que es cuando se hacen las primeras piezas dentro del proceso de producción, una vez que se hacía un cambio de herramental. Después pasamos a lo que es el checking, que era la revisión de las primeras piezas de producción. Allí es donde dentro del piso, lo que bien dirían los gurús, que es la calidad dentro de la línea, se hacía la revisión de las primeras piezas de producción y de allí se determinó que hay que hacer un catálogo de fallas. ¿Por qué? Porque los principales actores de este proceso, pues es la personal que está en piso. Si nos esperamos hasta llegar a la parte final del proceso, donde se hace la inspección, las pruebas de medición y las destructivas, pues no vamos a terminar nunca de generar fallas, si no podemos hacerlo desde un inicio. Se hace el catálogo de fallas y nuevamente seguimos el ciclo. Hacemos la segunda vuelta, nuevamente el montaje, considerando las 4 maquinitas que teníamos funcionando en ese entonces, los 87 modelos, considerando que algunos eran partes izquierdas y derechas, y el punto crítico que se determinó dentro de la planeación, pues fue el arranque. Se pone un catálogo de fallas en piso, previo al proceso de inyección,
y previo al secado, la medición y las pruebas, y lo demás pasa ya a segundo término, pero asegurando la calidad al inicio del proceso. Ok, teniendo ya el catálogo de fallas, pues pasamos a lo que es el análisis. ¿Qué es lo que nos está generando esas fallas? Para cada una de las fallas presentadas, ya fueran piezas fuera de dimensiones, quemadas, quebradas, para todas un análisis de causa-efecto. Aquí nada más estoy retomando una como ejemplo para las piezas quemadas o marcadas, que se determinó que las causas principales eran el ajuste en los parámetros de inyección y pues que era necesario tener ayudas visuales para el montaje. ¿Por qué? Porque todas las piezas, dependiendo del lugar donde fueran colocadas en el automóvil, pues llevaban diferente densidad. No es la misma densidad la que lleva un parachoques, a la que lleva un protector de toldo o a la que lleva el descansapiés en el caso de los autos automáticos. Entonces, el ajuste de los parámetros de inyección era clave para determinar que las piezas no fueran quemadas o marcadas al momento de la inyección y del moldeo. Para la prevención, dentro de lo que es la calidad dentro de línea, se decidió la implementación al inicio del proceso, que era la puesta a punto de la máquina, que no es nada más que la revisión de los primeros disparos que hace la máquina de inyección, las primeras piezas que salen, en las que un auditor de producto al inicio de cualquier ciclo de producción, cuando salen las primeras piezas después de un cambio de herramental, pues se determinó hacer una semaforización. Todavía no estaba de moda el semáforo de la epidemia, entonces por allí llevábamos unos añitos adelantados en la parte de los semáforos. Primero, pues el ciclo de arranque, se colocaba una tarjeta roja en la máquina de tal forma que el operario y el personal de mantenimiento estuvieran al pendiente de las primeras piezas y el auditor de producto les iba diciendo si había alguna falla del catálogo que ya se tenía en piso. Se ponía una tarjeta amarilla ya cuando se estaba regularizando el ciclo. Cabe mencionar que a veces necesitábamos unos de 5 a 10 disparos, dependiendo del número de parte. Algunas eran más complicadas porque tenían partes más finas en el moldeo. Ya cuando llegaba las primeras piezas que ya empezaban a estar dentro de los parámetros aceptables, se colocaba la amarilla y finalmente la verde, que era la liberación de la máquina. En cuanto se colocaba la tarjeta verde, el personal, ya no era tan necesario que el personal de mantenimiento o el operador estuviera moviendo parámetros porque el programa ya estaba funcionando con normalidad. Otra de las ayudas visuales, bueno, se ponía la tarjeta, pero dentro de la tarjeta, por allí lo comentó una de las doctoras, es bien importante la definición de los responsables, sobre todo para la trazabilidad de los lotes y de un producto. Cuando detectamos alguna falla más adelante del proceso, se determinaba qué operador era el que arrancaba la máquina, a qué hora, en qué turno. A veces pasaba de que en el turno de la noche, en las últimas horas, se echaba a andar la máquina, pero en el cambio de turno, pues ya entra un nuevo operador, entonces tendría que entrar también un nuevo editor de producto para liberar esa máquina y siempre estaba a la vista. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Bueno, pues primeramente la mejora de la calidad de los productos en tránsito. Ya no esperaban al secado, ya no esperaban a la inspección. Desde un principio estábamos asegurando ya que nuestros productos estuvieran dentro de las especificaciones aceptables. Se disminuyó el número de piezas defectuosas y pues ya había una mayor confiabilidad al momento de que ya tenía un rato trabajando la máquina. Obviamente esto nos ahorró costos, que es lo que más les interesa a los directivos. Se disminuye el scrap y pues eso genera muy buen ahorro, y pues el cumplimiento de órdenes de producción pues nos deja muy bien vistos por el cliente y genera confianza también con ellos. Se estandarizan los parámetros. Este es bien importante porque el último programa cargado en la máquina de inyección, cuando se volvía a cargar
para otra orden de producción o en otra máquina, pues ya se tenía un estándar de los parámetros con los que tenía que arrancar el operador. Entonces ya no había necesidad de mover tanto la velocidad de flujo, la presión de los pellets, la presión del agua, la temperatura de los moldes, porque ya se tenía un levantamiento de datos previo. Sin embargo, esto fue una línea base de investigación para el departamento de ingeniería, porque claramente pues sabemos que para mantener un proceso robusto pues también hay variables que no podemos controlar. Entonces de ahí se genera una línea de investigación bastante interesante, porque no es lo mismo hacer inyección de plásticos cuando la humedad del ambiente es más alta a cuando el clima es más seco, sobre todo con el polipropileno expandido, porque al momento que suelta el agua y se escurre, pues sobre todo tenemos problemas dimensionales. También se hace una estandarización en las operaciones de mantenimiento. Para ellos también hubo ayudas visuales. A veces los operarios nuevos no los alcanzamos a capacitar muy bien o solo les damos la teoría, pues ellos ya teniendo las hojas en piso, pues ya sabían cuando un botador o una pistola quedaba muy afuera y por eso salían los productos con marca. Entonces también un catálogo de fallas para ellos fue muy, muy valioso para evitar problemas también al momento del montaje del herramental. Ok, termino mi intervención bien rápido, haciendo las consideraciones finales. De aquí lo que rescatamos e independientemente de la complejidad del proyecto, del problema que vayamos a atacar, todo proyecto tiene base en la mejora continua. Si no planeamos, si no hacemos una primera prueba, si no verificamos y hacemos los cambios y repetimos los ciclos, las veces que haya que repetirlos, no vamos a poder mejorar. Abordar todos los factores, sí, siempre teniendo una visión sistémica. Un problema dimensional no nada más va a ser parte del departamento de calidad, como siempre lo estuvieron etiquetando en planta. Al momento en el que tú involucras a todo el personal, que es otra de las consideraciones que aquí quiero compartirles, hacemos ver al personal que cada parte del proceso, cada elemento que conforma el sistema dentro de la organización, es importante su participación. Y con una partecita que nos falle, falló todo el sistema. Entonces, pues ya nada más concluyo con que, aunque logremos el resultado esperado, el proceso siempre va a ser mejorable. Entonces, pues nada se puede mejorar si no lo estamos midiendo continuamente. Y pues bueno, a raíz de esto, pues a nosotros fue lo que nos funcionó para empezar a permear esa cultura de calidad dentro de la organización. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres por las presentaciones. Muchas gracias, maestra Nicté, por su presentación, muy interesante, como las anteriores dos de las compañeras. Hasta la intervención de la maestra Nicté, cerramos el primer bloque de intervenciones de las tres compañeras para dar paso a las preguntas para cada una de las compañeras. Y para lo cual voy a iniciar en el mismo orden, ¿les parece? Muy bien. Bueno, en este caso, doctora Selene, Sí, adelante. muchas gracias. Desde tu experiencia, tanto en la práctica y actualmente en la docencia, como nos los estás manifestando en tu presentación, ¿cómo preparas a los estudiantes en la práctica? Nos has dicho que, bueno, pues lo llevas a entornos de aplicación, sí, pero ¿qué herramientas les proporcionas a los estudiantes para prepararlos al entorno laboral? Sí, pues prácticas específicas de las herramientas que vemos durante la materia a la cual nos estemos enfocando, es darles ese contexto y llevarlos después a que lo apliquen. Como les decía, mayormente a lo que a mí me gusta mucho al cerrar o al casi cerrar nuestro ciclo con mis alumnos es
aplicarlo directamente en un proyecto. Hay instituciones que ya tienen en sus programas el diseño de hacer un proyecto de aplicación. He tenido la oportunidad de trabajar con o de compartir la docencia con jóvenes que ya están en el campo laboral, que ya tienen muchísima experiencia, incluso más de la que yo pude haber adquirido en la industria, pero les hace falta prepararse con el título, o sea, obtener su título. Ya son ingenieros, pero nada más les hace falta su título. Entonces, con ellos, sobre todo, me sirve mucho para su retroalimentación, incluso estar de alguna forma actualizada, ¿verdad? De lo que están ellos viviendo y sobre todo con la retroalimentación de sus proyectos, ver cómo es que no nada más la calidad, sino la ingeniería en general se está presentando en la práctica, en el día a día. Pero a los jóvenes que todavía no tienen ningún tipo de experiencia, con ellos sobre todo también es muy importante darles mostrarles cómo se puede presentar para ellos, porque finalmente a muchos de nosotros en nuestra generación así nos tocó tener maestros que eran completamente teóricos y sobre todo también porque en el tiempo en el que nosotros estuvimos estudiando no había como en este momento tanta oportunidad, ¿verdad?, de ingresar a empresas. O sea, el crecimiento que ha habido aquí en la región pues ha sido muy importante y de alguna manera se tiene cercanía con esos entornos. Entonces, es una de las formas en las cuales yo quiero compartirles a mis alumnos el cómo pueden ellos tener esa vivencia desde el enfoque que están teniendo, o sea, como estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Me queda claro cómo los preparas, pero también en esta experiencia de prepararlos y de tú verlos día a día como pues van aprendiendo, ¿qué conocimientos teóricos o prácticos adolece pues un ingeniero industrial en los proyectos de mejora o como los que tú llevas o has llevado? eh, una vez que están en la empresa, ¿has tenido oportunidad de tener esa retroalimentación? Sí, y algo que creo que adolecemos y vamos espero que me den la razón más de uno de ustedes, compañeros, la parte financiera, si bien tenemos, ya cuando nos estamos especializando en alguna maestría, etcétera, sí podemos tomar un poco de esa información, pero durante la carrera sí nos hace falta un tanto ese enfoque, abrir un poco más, y ya es cuestión, ¿verdad?, para los que estamos en esta práctica docente, buscar que se incremente un poco más el conocimiento en estas áreas y pues por lo mismo la globalización y todo el entorno que tenemos actualmente que nos permita tener un mayor conocimiento. También actitudinal, estas generaciones que vienen a partir de todos estos cambios, ¿verdad? Que está de más hablarlos, los conocemos y si aquí tenemos estudiantes, bueno, hay un antes y un después de las clases virtuales a las clases presenciales y a cómo van a tener ellos el conocimiento que recibieron en esas clases virtuales, aplicarlo en la práctica. Entonces, tener esa posibilidad de poder remoldear la información que recibieron para que cuando estén afuera, pero insisto, en esta parte de la actitud que tienen ellos que mostrar también, que tengan claro qué es lo que quieren en su desarrollo profesional y de ahí, bueno, ya con la parte del conocimiento y bien claro el objetivo, dirigirse hacia ese cumplimiento de esa meta. Perfecto. Entonces, pudiéramos considerar que el tema de la actitudinal en los jóvenes es un asunto en el cual ellos adolecen, necesitan tener más iniciativa en los proyectos de mejora. ¿Esa pudiera ser La conclusión. una cuestión que tú hayas observado en los estudiantes?
Y en el tema de conocimientos, ¿tú consideras que, que van suficientemente preparados o faltaría algún conocimiento adicional además del actitudinal? ¿Tú qué has notado? Sí, pues creo que en cuanto a la información, al diseño de lo que nosotros obtuvimos, los ingenieros que estamos aquí y los que se están preparando, mm, sea nada más los ajustes propios, ¿no? De los cambios que ha habido a lo mejor en algunas herramientas ya propias de la ingeniería industrial, pero sobre todo esta parte tecnológica, que ya finalmente para ellos no es una cuestión complicada. Mi recomendación siempre con ellos es, el inglés ya no es negociable, ya es parte de una materia o un conocimiento ya completo con el cual deben de concluir su carrera. Y pues también, como buena maestra en este momento, pedirles que se titulen, que no dejen atrás ese objetivo, porque a veces es, me voy a trabajar, me enfoco en trabajar y pierdo un poco el objetivo de la titulación, que básicamente es la diferencia quizás entre que tengas, no sé, una supervisión, una coordinación en la planta. Entonces, también de las recomendaciones en cuanto a conocimientos generales sería sugerir desde el enfoque de la ingeniería industrial y la docencia, solicitar, bueno, yo se los comento mucho a mis alumnos, no dejen de lado la titulación y no dejen de lado un posgrado. También el especializarse ya en algo que nos guste, en mi caso, los sistemas de calidad y productividad, y sobre todo en el área automotriz, bueno, me ayudaron a obtener la experiencia en el área en la que yo quería. Siento yo que sí marca una diferencia también esa especialización. Perfecto. Queda claro en el ámbito de hablar de una titulación es demostrar, sé y demostrar que no procrastinan, ¿no? Los compromisos que se adquieren se cumplen, habla de responsabilidad. Y en cuanto al asunto de la preparación constante, ¿no? Por las transformaciones que nos han estado tocando experimentar, pues es una muy buena recomendación. Comentaste un punto muy interesante que se relaciona con la comunicación, con el lenguaje en otro idioma o la comunicación en otro idioma, que tiene mucho que ver con la multiculturalidad que les está tocando a las nuevas generaciones interactuar, ¿no? Y para lo cual quisiera solicitarle a Brenda nos pudiera compartir en su experiencia en el tema de la multiculturalidad, la participación que se debe de tener en los proyectos y específicamente, Brenda, quisiera preguntarte si tú consideras para llevar a cabo esos proyectos multiculturales, ¿qué habilidades son necesarias para llevar a cabo estos proyectos de mejora o esos proyectos de transición de normas que tú lideraste o estás liderando? Para ti, ¿qué habilidad fue clave para desarrollarlos, ¿no? En un entorno multicultural? Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo que comenta la doctora Selene es primordial. Ya el tema de comunicación es, ya la barrera del idioma no tiene que ser un factor. Esta es la primera parte. El segundo, yo creo que más allá de la comunicación, que ya es como tal un debe, es la parte de establecer un propósito en común. Yo creo que en esto, aún en cualquier cultura, estableciendo
en mi experiencia, el propósito en común que nos marque la pauta de hacia dónde vamos, es muy difícil, muy fácil de entender. Y también tomar de cada cultura lo positivo, ¿no? En mi caso, cuando trabajé esta parte de esta transición, en este caso práctico que les comentaba, mucho se ha hablado de los japoneses en términos de disciplina. De verdad comen, viven y respiran disciplina, y esta parte de concatenar la disciplina con la parte del empuje que tenemos como mexicanos y lo mucho que nos falta el tema de la disciplina, creo que fue un punto central para poder lograr que ambas culturas pudiéramos establecernos y finalmente llegar al objetivo. Muchas gracias, Brenda. Dentro de todas las herramientas que nos platicaste, porque ahí nos diste tips y referencias de varias herramientas, mm, para tener éxito en estos proyectos, ¿cuál de esas herramientas consideras que es primordial? O sea, todas son importantes, pero ¿cuál es la que tú consideras que dices, híjole, esta pues me salvó pues muchas veces de poder no salvar, sino me contribuyó muchísimo a dar dirección a mis proyectos? ¿Cuál tú consideras, aprovechando que tenemos foro de estudiantes, que pudieras Sí, recomendar? lo principal es, muchos jóvenes dicen, bueno, ya te ubican el término cronograma de actividades a través de un Gantt, que esto es lo básico, eso lo utilizan todos los management project que gustan de esta es la base. Establecer tiempos, fechas, compromiso, pero también vigilar el cumplimiento a través del detalle. Aquí se aplica el detalle. Mucha gente está muy en contra del micromanagement, que es como la atención a los detalles, pero, porque lo ven como algo negativo, o sea, cuando la gente solo se enfoca en el detalle y no en lo importante. Aquí sí vale el detalle y el nivel de seguimiento que tenga una tarea, porque por muy sencilla que pudiera parecer, pues pone en riesgo, obviamente, en términos de normas de calidad, pues una certificación. Perfecto, muchísimas gracias. Digamos que, como dicen por ahí, ¿no? El demonio está en los detalles, y me viene aquí a la mente una inquietud en saber qué errores se llegan a presentar en este tipo de implementaciones que tú hayas experimentado, y en el cual, pues bueno, pues tengas algún error ubicado, o los riesgos que se presentaron, algo que nos pudieras compartir al respecto. ¿Qué errores debemos evitar para lograr éxito en estos proyectos con estas herramientas? Eh, si aquí lo que llegamos a caer es que y esto es básico en el sistema de calidad. Se dice que pues hay un responsable, pero en realidad los dueños de este sistema de calidad es la dirección. Entonces, de entrada, a veces queremos solamente tomarle la responsabilidad entre unos cuantos y no compartir esa responsabilidad desde la dirección. Esto me ha pasado en todas las industrias. Vengo de sector calzado, trabajo en sector automotriz, y la clave es la misma. Siempre la cabeza, si no está involucrada, este es el error más grande, si la cabeza no está involucrada y a lo mejor solamente ve el beneficio económico o el práctico, pero más bien no la práctica del sistema de calidad y los beneficios que puedan aportar, y que ese entendimiento no sea pues bien valorado por ellos. O sea, ahí no hay pierde, vamos a fracasar en cualquier implementación o transición. Perfecto, me queda muy claro el concepto de liderazgo, que es un facilitador de muchos, digamos, programas, mejoras, etcétera. Te agradezco muchísimo, Brenda. Y aprovechando el tema de liderazgo, voy a
permitirme solicitarle algunas, que me regale algunas respuestas, algunas preguntas que tengo yo aquí con Nicté, quien pues es directiva actualmente del Tecnológico de Guanajuato, TecNM Campus Guanajuato. Y bueno, pues de tu experiencia, estimada Nicté, ahora que eres directiva, que no de ahorita, sino ya de tiempo, eh, eh, bueno, ya desde el punto de vista de la alta dirección, ¿cuáles consideras que son los errores que cometemos luego los que estamos acá abajo no estamos por allá en el cielo? Platícanos, estimada Nicté. Eso ya es una pregunta muy personal. Sí. Sí, Bueno, adelante. eso de estar en el cielo tampoco, es mucha responsabilidad llegar más arriba, no es tanto como estar en el cielo, pero creo que, ¿cuál era la pregunta? Me enfoqué mucho en Sí, lo que me comentaste, sí, dije, en el cielo el no. comentario jocoso, no, discúlpame, no, realmente desde ustedes, desde la alta dirección que ahora tú tienes experiencia, que eres muy joven, sí, y bueno, pues si no hay el liderazgo, sí, Allá. específicamente, pues es lo que se solicita para llevar a cabo cualquier proyecto, programa o mejora, ¿correcto? Pero Sí. aquí, dentro de esa gran responsabilidad de liderazgo, ¿cuáles son los errores que comete un líder que quiere, pues, o sea, no es fácil, pues, o sea, la expectativa y la realidad de dar una instrucción y de que se siga, pues no es así como uno lo piensa, ¿no? Hay ahí todo un tema de la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Que va en dos direcciones. Pero, ¿cuáles son los principales errores que tú consideras que se tienen como líder para no lograr facilitar los proyectos? Ok. Que nos pudieras platicar en tu El experiencia. principal error de un líder, pues es primero creerse, como bien lo dijiste, sin refutar mucho lo que me dices del cielo. Me quedé mucho pensando en eso porque dije, no, ahorita lo que menos es estar en el cielo, es mucha responsabilidad estar arriba. Creo que justamente ese es el mayor error, que a veces tenemos la mala costumbre de pensar que el que es jefe, el que está en alta dirección, pues generalmente nada más está mandando, ¿no? Uno de los errores más grandes, y sobre todo me ha pasado con gente que ya tiene mayor edad, que a veces la brecha generacional es lo que nos hace como entrar en conflicto, porque son como más resistentes a los cambios, pues es justo el pensar que el líder siempre va a tener la razón, el no escuchar a las personas. A mí en lo personal siempre me ha gustado escuchar la opinión de los demás. Lo que diga un líder nunca va a ser ley, porque definitivamente el trabajo que hace cada una de las personas dentro de una organización es importante. Y a veces tenemos, como buenos mexicanos, la mala costumbre de señalar las cosas cuando se están haciendo mal. Y a veces el que se estén haciendo mal, pues depende de alguno de nosotros, de alguna cosa que nosotros no estemos aportando o no estemos haciendo debidamente y que impacta después en el trabajo de los demás. Entonces, creo que ese es el mayor error, pensar que el líder tiene la razón y no ver todo, vuelvo al punto de no ver todo como un sistema. Cada eslabón de la organización es importante. Si no se genera una sinergia, pues nunca vamos a lograr llegar a esa visión que se supone el líder debería tener, que creo que esa debería de ser la principal función, la visión compartida, no nada más lo que diga el líder, sino también la opinión que cada una de las personas que colaboran con nosotros pudiese estar aportando. Entre más cabezas estén involucradas en la formación de una misión, en la formación de una visión, en el manejo de un proyecto, entre más personas participen, muchísimo mejor. Perfecto. No, muchísimas gracias. Es una cuestión muy interesante escuchar
bueno, pues cómo, pues no creer que porque tienes la potestad de hacer muchas cosas, ¿sí? Y de decidir muchas cosas, pues eso no te haga perder la dirección de de que realmente es una responsabilidad, como tú bien lo comentas. Dentro de esta experiencia que has vivido, apreciada Nicté, y tú reflejándote hacia tus proyectos Kaizen de aquellos tiempos, eh, ¿qué habilidades desde ahora ves, sí, que serían necesarias para una persona que quiera llevar a cabo estos proyectos Kaizen, ¿no? Aprovechando aquí que tenemos una audiencia de estudiantes? ¿Qué habilidades consideras que son necesarias para dirigir este tipo de proyectos de mejora? Ok, me atrevería a dejar el liderazgo al final porque no es algo con lo que se nace, y si existen personas que son líderes natos, pues creo que son contados. Es una parte que se va formando y a veces como estudiantes, y lo comento mucho con mis alumnos, cuando somos estudiantes, pues somos muy dados a que todos nos lo dan. El libro, la bibliografía, el trabajo, la estructura de cómo hay que hacer algo. Cuando nos enfrentamos ya a una realidad, pues es empezar a buscar la forma de sobrevivir, por hacer una analogía, y es donde tenemos que sacar el potencial que, pues desgraciadamente, no todos los estudiantes desarrollan. Por mucho que nosotros como docentes hagamos esfuerzos por que los estudiantes generen ciertas habilidades para manejar este tipo de proyectos o desarrollar cierto estilo de liderazgo, pues sus personalidades ya vienen desde niños, desde casa. Definitivamente lo que les mostremos en la escuela va a ser muy diferente a lo que ellos vean allá afuera. Entonces, dentro de los esfuerzos que hemos organizado dentro del tecnológico, pues es hacerlos vivir ambientes un poquito más reales a través de actividades como un simulador de reclutamiento. Así rápidamente te lo platico y lo comparto aquí con los estudiantes. Invitamos a personas de General Motors y de Gobierno del Estado, expertos en recursos humanos, para que hicieran una simulación de entrevistas de trabajos con estudiantes de octavo semestre. Les hicieron la entrevista, algunos estudiantes de octavo semestre, y a mí me pasó, o sea, yo pensaba que lo sabía todo, y la realidad es que cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo sabes que no sabes nada. Entonces, en esa ocasión recuerdo que los chicos terminaron odiándome porque para ellos fue así como exponerlos a una situación en la que ellos se sintieron un poco incómodos, en el afán de que en su currículum decía, pues yo conozco la norma ISO 9001, y cuando el reclutador les hacía una pregunta acerca de eso que ellos plasmaban en el currículum, se quedaban en blanco, sin mencionar cuando les empezaban a hacer preguntas en inglés. Entonces, creo que ese tipo de habilidades definitivamente se van haciendo en la práctica, y pues ahorita la tarea que tenemos como colegio de ingenieros, me atrevo a decirlo, como educadores, pues es justamente esa, adentrar a las futuras generaciones a este tipo de experiencias reales para que se vayan, pues ahora sí que fogueando y pues aprendiendo a golpes, pero qué mejor que esos golpes y esas equivocaciones, las que puedan surgir, sean antes de su egreso, y pues de esta forma estén mejores preparados para hacer una buena actuación ya a nivel profesional allá afuera. Perfecto. Pasamos de los proyectos de mejora a las habilidades, ¿no?, que se desarrollan o los aprendizajes y habilidades esperados que se buscan en los estudiantes. Y dentro de estas, digamos que habilidades y conocimientos, tú has tenido la oportunidad de dirigir pues, ingenieros industriales, ¿sí? Y luego, en general, el ingeniero es muy proactivo, es muy propositivo. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que comete un ingeniero en la implementación de alguna mejora que quiera hacer? Bueno, pues creo que el principal error es focalizar el problema en una sola área
y la otra parte es esperar resultados inmediatos. Creo que esos son de los errores que más se cometen, porque si bien las herramientas de calidad y los métodos de mejora continua que nos han compartido de otras culturas, los japoneses, los alemanes, los americanos, son modelos que pues definitivamente al aplicarlos pues generan grandes resultados. A veces el error más grande es pues desesperarnos porque las cosas no salen a la primera, cuando pues todo tiene que ser gradual, no podemos tener cambios inmediatos, sobre todo cuando no tenemos la experiencia para afrontar los problemas. Los problemas siempre van a ser nuevos y siempre pues para estar preparados, pues nunca lo vamos a estar. Creo que la pandemia fue un gran ejemplo de ello, ni las mejores, ni las más grandes potencias mundiales pudieron frenarlo rápidamente. Entonces, pues es cuestión de tener paciencia, es cuestión de, reitero, ver todo, ver el todo, tener una visión sistémica. Recuerdo que cuando estudiaba, un profe nos puso a leer un libro que se llamaba La Meta, que hablaba justamente de un problema de una fábrica que ya estaba a punto de cerrar, y hablan mucho de la visión de sistemas y cómo esa visión sistémica poco a poco fue haciendo que dentro de la organización se lograran grandes cambios, y pues ahí ni siquiera se mencionan metodologías exhaustivas para la mejora de procesos. Era simplemente un cambio de paradigma en las personas, que es el factor más importante para que una organización funcione. Entonces, creo que la mayor limitante, pues sí ha sido nuestra forma de pensar y el hecho de estar encerrados y un problema así de chiquito, dejarlo así de chiquito, cuando bien podemos alejarnos un poquito para poderlo ver como un todo y considerar todos los factores que pudieran afectar el resultado que estamos esperando. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicté. Muchísimas gracias a las tres. En este bloque de preguntas y respuestas, también quisiera abrir la oportunidad de que la audiencia, si tuviera alguna pregunta, es el momento antes de hacer un cierre. La audiencia está muy participativa, muy colaborativa. Bueno, mientras la audiencia se anima, están ahí chiviadillos, yo creo, si tenemos nutrida audiencia, pero bueno, antes de que alguien se anime en la audiencia, o quizás están meditando. Se inhabilitó su micrófono. Listo, no sé quién anda ahí haciendo travesuras. Bueno, perdón, ¿dónde me quedé? La audiencia. Ah, No ok. participa. Perfecto, que la audiencia sí no participa. Qué bueno que ya nos escuchó la otra parte. Mientras la audiencia va meditando sus preguntas, quisiéramos bueno, pues solicitarle a las compañeras Selene, Brenda y Nicte si hubo algo que no alcanzaron a comentarnos y quisieran comentarlo. Víctor, hay una pregunta de Sharon Miroslava para la maestra Brenda. Ok, Pregunta si fue muy radical el cambio a las normas ISO en su experiencia. muchísimas gracias, doctor. Bien, Sharon, gracias. Sí, en ese momento sí fue un cambio radical en términos de ISO 9001, porque como lo mencionaba, principalmente el elemento que cambió fue gestión de riesgos. Entonces, para aquellas organizaciones donde el término riesgo no era tan familiar, y más allá, pues obtener una planeación de qué hacer en caso de evaluando cada riesgo por proceso, sí fue un poco complejo. A nivel de ISO TS, IATF también hubo muchísimos cambios que impactaron en las normas, pero yo podría englobar
como que esas fueron, esta fue la clave de lo que recientemente, y bueno, digo recientemente ha cambiado en esta parte. Entonces, bueno, no sé si más o menos puede responder la pregunta, Sharon, o si tuvieras o quedó claro. Muchísimas gracias, Brenda. Quisiéramos pasar con otra pregunta. Si hay ahí en la audiencia, doctor, alguien que quiera preguntar. Que muchas gracias, todo claro. Perfecto. ¿Alguien más? Veo que hay 4, pero... Ok, parece que serían... Víctor, si me permites complementar lo que dice gracias, sí, adelante, adelante. la doctora Brenda. Bueno, espero que haya estudiantes por aquí. Está muy interesante los cambios que han sufrido las normas. Yo les invitaría a que, independientemente de que ahora tengamos ya como nuestro estándar y que es el que se está trabajando, que sí se echen un clavadito a lo que ha sido la evolución de las normas, los orígenes y toda esa parte, porque, bueno, al menos estaba muy interesante. Por ahí escuchaba que hablaban de la QS 9000. A mí ya no me tocó esa norma. Fue un tema de investigación que hice en algún momento, que venía de parte de las grandes armadoras automotrices gringas, que era Ford, General Motors y Chrysler, que a su vez empiezan con el desarrollo de los famosos libros azules, de las Core Tools, y por el otro lado los europeos estaban haciendo lo suyo, que eran a través de las normas VDA, los famosos libros rojos en la industria automotriz, que viene siendo pues prácticamente lo mismo. Entonces, en un esfuerzo, los comités técnicos de ISO, que también sería importante que se echaran un clavadito para revisar cuáles son los comités y cuáles han sido los últimos cambios, los borradores de las normas, aclaran de forma muy específica en dónde se van haciendo los cambios y por qué. Y está interesante el ejercicio porque participa gente de todos los sectores, incluso estudiantes. En alguna ocasión me tocó la fortuna de participar en algunos cambios de alguna de las normas cuando estaban migrando de creo que era la ambiental, la ISO 14001 para sacar la versión 2015. Son muy interesantes los grupos de opinión que allí se hacen, porque al ser normas o tratados internacionales y al existir una multiculturalidad dentro de los comités técnicos, pues siempre se llega a una redacción y una terminología que sea entendible en todo el mundo. Entonces, creo que esos son como las más grandes aportaciones que han tenido las normas, con independencia de las estructuras de alto nivel que últimamente se han estandarizado en otros campos de la industria. Está bastante interesante ver toda esa evolución y el porqué de esa evolución. Y pues bueno, seguramente estaremos viendo cambios nuevos en las siguientes ediciones, los cuales pues sí les invitaría en la manera personal y a manera ya fuera de lo que sea sus campos de estudios, sus actividades de trabajo o de la escuela. Es bastante interesante los trabajos que hacen los comités técnicos y pues de ahí vamos sacando como nuestras propias conclusiones. Incluso a veces si te suscribes, pues, hacen encuestas para localizar puntos de las normas que a lo mejor un estudiante o un personal de un área en específico pues no logra entender. Y todos esos comentarios y toda esa retroalimentación es válida y información muy útil para esos comités técnicos para hacer los estándares de la manera más entendible posible, ahora sí, literal, para todo el mundo. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Nicté. Muchísimas gracias por el comentario, por ampliarnos la información. Te agradecemos muchísimo. Me voy a permitir ir haciendo el cierre del evento con una conclusión. Sabemos que la tradición de la adopción de modelos de calidad, procesos y sistemas, México es uno de los países más vanguardistas en la materia. La tradición data de cerca de 30,
más o menos 30 años. El registro más relevante es cuando el presidente Ernesto Zedillo decreta la creación del Premio Nacional de Calidad, que es adoptar una práctica que realiza países como Estados Unidos, en donde a través del premio Malcolm Baldrige adoptan las modelos de excelencia, ¿no? Que si bien son una réplica, una emulación a los modelos japoneses, pues serían los primeros países después de Japón que adoptan esta cultura, ¿no? Ya más en el ámbito regional, podemos saber y constatar que la incorporación en las organizaciones de de los modelos de calidad a través del presidente Vicente Fox, tras la adopción de los programas de mejora e innovación gubernamental, pues tienen más apropiación en las organizaciones públicas, y en el ámbito privado, a través de la irrupción de las transnacionales en la región, pues se han profundizado todavía más. En este panel pudimos observar y aprender cómo en el ámbito de la gestión de la calidad, como en cualquier ámbito empresarial, de toma de decisiones, ha estado marcado vivimos en una humanidad patriarcal. Sí, eso no nos exime que las cosas que se hayan hecho estén planteadas de alguna manera, ¿no? Con este panel hemos demostrado cómo la profesión de ingeniería industrial o de las ingenieras industriales, que hoy en día voy a permitir compartirles un dato. El año pasado en México egresaron 36,519 nuevos ingenieros e ingenieras industriales, de las cuales 12,784 son mujeres y 23,700 son hombres, lo cual representa cerca del 30-40% de la población, con lo cual este dato es muy ilustrador de la situación de género que esta profesión ofrece a la sociedad. El que existan mujeres en el ámbito profesional de la ingeniería industrial es un dato para nosotros relevante, que de cada 10 personas que egresan como profesionistas en ingeniería industrial, 3 o 4 son mujeres. Para nosotros sabemos que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, el ingeniero industrial es de los profesionistas que tiende a tener no solamente los puestos de trabajo, sino a tener trayecto profesional ascendente, con lo cual el que tengamos mujeres en estos puestos deja en claro la capacidad que hoy observamos, que aprendimos de estas 3 grandes ingenieras exitosas, talentosas, muy jóvenes, y para nosotros esto nos da la tranquilidad de que los cambios en la sociedad a través de las estructuras primarias o secundarias que pueden ser las organizaciones, el cambio que queremos impactar o que queremos observar en la sociedad tiene un rostro joven, tiene un rostro de mujer, y eso garantiza que podamos vivir en una mejor sociedad. Hasta aquí yo cierro la conclusión. Agradezco la participación de las 3 compañeras. Me llevo muchos aprendizajes. Espero que la audiencia se los haya llevado también. Y en esencia es lo que queríamos compartir con este panel. Les agradecemos muchísimo la participación. Me reitero nuevamente agradecido y honrado con mis compañeras panelistas, y reiterarles que por parte del Colegio de Ingenieros Industriales del Estado de Guanajuato,
del Colegio de Ingenieros Industriales de Celaya y del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Industrial de León, Guanajuato, consideramos que por el día de hoy agradecemos su participación y los esperaríamos en los siguientes eventos que estaríamos convocándolos casi cada mes. Les agradecemos mucho su atención y deseamos que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Saludos luego. a todos. Muchísimas Gracias por la gracias. Buenas invitación. noches.